Dios les bendiga, familia del Centro Fe, Esperanza y Amor. Es un gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les felicitamos por haber aceptado nuestra invitación de estar en casa en el altar familiar. En tiempos como estos tan difíciles, qué importante es tener comunión con nuestro Padre Celestial a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, pero también alimentarnos espiritualmente con la predicación de la palabra. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a un predicador que es muy amigo nuestro, muy querido por nosotros y que ha sido una gran bendición para esta iglesia. Quiero presentarles al evangelista Walter Darío Ferro, quien hoy nos comparte la palabra. Muy bien, muchas gracias, Pastor Ernesto, por este privilegio que tengo de poder estar a través de las redes sociales, a través de la página web de la Iglesia Centro de Fe, Esperanza y Amor Escobedo, aprovechando los medios y los recursos que Dios nos da para seguir compartiendo su palabra y para que la iglesia pueda ser alimentada y bendecida por medio de la palabra del Señor. Así es que saludamos a toda la audiencia que tenemos, no solo del Centro de Fe, sino todas las personas que han invitado gente a sus casas para poder escuchar en este momento la predicación de la palabra de Dios. Quiero compartirles en esta ocasión una palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 13, al verso 19. Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 al verso 19. Al mensaje lo titulé Dios vence al temor. En medio de toda esta psicosis provocada a raíz del coronavirus y lo que está generando las compras de pánico y tantas situaciones que de alguna manera están incrementando el temor en la vida de la gente, porque el temor siempre ha estado. Por algo en la Biblia encontramos 365 veces, dicen, la expresión de Dios diciendo no temas, no temas. El temor es algo natural en las personas, pero a raíz de esta situación se ha incrementado un poco más. Así es que vamos a leer la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 al verso 19. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. Mire lo que dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Wow, eso está interesante. Así como Él es, así nosotros somos en este mundo. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Repito, Dios vence al temor. Y esto es importante que lo sepamos porque el perfecto amor es Jesucristo. Y los que tenemos a Jesucristo, tenemos ese amor, tenemos ese poder para poder vencer el temor. Vuelvo a repetir,
El temor es algo natural que todos los seres humanos tenemos. Es más, el miedo entró a la humanidad como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Dice que cuando Dios busca en el huerto a Adán y a Eva, es más, le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y él respondió, tuve miedo y me escondí. Entonces, el miedo, uno de los significados de la palabra miedo es ausencia de Dios. El diablo lo que quiere en este tiempo, en esta situación que está afectando a todo el mundo, pero tenemos que nosotros, que estamos aquí en México, saber cómo enfrentar el temor, cómo controlar el temor, cómo no dejar que el temor pueda invadir nuestros pensamientos, nuestros corazones y enfrentarlo para que no sea el temor el que nos controle, sino el amor de Dios el que vence al temor. Entonces, yo quiero compartirles algunas cosas interesantes en este tiempo. Y primero quiero hablarles de la palabra permanecer, porque aquí en más de una ocasión dice, y Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Nosotros permanecemos en Él y Dios permanece en nosotros. La palabra permanecer en el hebreo, préstele atención, si usted está escuchando y quiere anotar, lo puede hacer. Busque una libreta, tenga su Biblia a la mano para que pueda subrayar y ver cómo enfrentar esta psicosis del temor. Vuelvo y reitero, tenemos que ser preventivos, tenemos que acatar los requerimientos que el gobierno está haciendo a través de los medios de comunicación, pero no debemos caer en que el temor controle nuestras vidas. Tenemos que impedir que el temor esté por encima de Dios. Entonces, la palabra permanecer en el hebreo significa quedarse en un lugar, esperar, durar, perdurar, permanecer, perseverar, persistir, resistir y aguantar. Mire todo lo que significa la palabra permanecer. Repito, quedarse en un lugar, esperar, durar, perdurar, permanecer, perseverar, persistir, resistir, aguantar. Esto es muy importante que lo sepamos cuando hablamos de que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. No hay duda de que Dios permanece porque Él no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Él está en el mismo lugar, Él es el mismo. La variante está en nosotros, que cuando no suceden acontecimientos como este, nosotros de alguna manera no nos damos cuenta en qué nivel de protagonismo está el temor en nuestras vidas. Entonces, por eso es importante que como iglesia, como pueblo de Dios, entendamos que Dios vence al temor, que ese temor que quiere invadir nuestra vida, que quiere afectar nuestra relación con Dios, que quiere hacernos, porque es verdad, tenemos que aislarnos de la gente, tenemos que aislarnos de un posible contagio, pero no podemos aislarnos de Dios, no podemos permitir que el temor cambie nuestra forma de pensar, afecte nuestras convicciones y sobre todas las cosas debilite nuestra fe. Entonces, busqué la palabra permanecer en griego y la palabra permanecer en griego es una relación de mutua confianza y lealtad. Esto está interesante. Una relación de mutua confianza y lealtad que se desarrolla entre Dios y sus hijos. ¡Wow! Repito, una relación de mutua confianza y lealtad. No habla de fidelidad, habla de lealtad que se desarrolla entre Dios y sus hijos. Entonces, quiere decir que en estos momentos que estamos atravesando, tenemos nosotros que tener confianza y ser leales a Dios.
Independientemente de lo que diga la prensa, de lo que se publique en las redes sociales, independientemente de las cosas que el enemigo quiera usar para afectar nuestra relación con Dios. Tengamos mucho cuidado, seamos muy prudentes. Es tiempo de ser, como dijo el Señor Jesús, astutos como las serpientes, pero prudentes como la paloma. Entonces podríamos decir que permanecer en Dios es vivir en Él o mantenerse en Él en todo momento y en cualquier situación. Entendamos algo. Permanecer en Dios es vivir en Él o mantenerse en Él en todo momento y en cualquier situación. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 16:33, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En mí, manténganse en mí, permanezcan en mí. Wow, es interesante esta parte. Permanezcan en mí, manténganse en mí. No se aíslen de mí. Se pueden aislar de la gente, se pueden aislar de sus compañeros de trabajo. No caigan en pánico. No dejen que el temor los lleve a desconfiar, a ser desleales conmigo. Manténganse en mí, manténganse en mi presencia, manténganse en mi palabra, manténganse en mi poder. Wow. Cuando uno está leyendo lo que el apóstol Juan dice, porque Dios permanece en vosotros y vosotros permanecéis en Él en medio de las circunstancias. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Él ya estaba profetizando antes de que esto pasara. No quiero caer en lo que hoy muchos están hablando, del principio de dolores, del principio del final. Yo quiero mantenerme en este momento en una palabra que pueda ayudarle a la iglesia a reaccionar frente al temor. Saber que no es el temor el que debe ser el protagonista. El protagonista en medio del temor tiene que ser Dios. Y dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Antes que esto viniera, el Señor estaba diciendo: yo he vencido. Entonces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que servimos a Dios, tenemos que recordarle a la iglesia de que hay promesas frente a cualquier contingencia. Que nosotros, frente a esta situación que está de alguna manera arrinconando como Goliat a Saúl con todo el pueblo, atemorizado por una palabra que había dicho, aparece un David en escena. Un David que aunque estaba frente al mismo enemigo, estaba viviendo la misma realidad, pero él recordó victorias pasadas para creer que esa nueva batalla también tendría una victoria. Entonces, por favor, quiero encarecidamente pedirle a usted que nos está viendo que el mismo Dios que venció al oso y al león es el mismo Dios que nos va a ayudar a vencer a este Goliat, a este coronavirus, y quizás vendrán muchas cosas peores, pero Dios sigue siendo el mismo. Por eso, iglesia, es el momento para pararte delante de Goliat, correr a la línea de batalla y demostrarle a Dios que le crees, demostrarle a Dios que tu fe sigue estando en Él, que tu confianza sigue estando en Él, que tu esperanza sigue estando en Él. Y aquí es donde dice lo que es permanecer en Dios y que Dios permanece en nosotros. Ahora, Dios permanece en aquellos que creen que no importa lo grande y armado que esté Goliat, lo complicado que puede ser este Goliat, lo difícil que puede ser vencer a este Goliat. David nunca a Goliat lo vio como lo veía Saúl y como lo veía todo el ejército que estaba con Saúl. Por eso él, antes de preguntar qué armas tenía, cuánto medía, él lo único que dijo: ¿qué dan por este gigante? ¿Qué es lo que han ofrecido para aquel que venza a este gigante? Él no estaba poniendo su mirada en el gigante. Él sabía que el Dios que lo había librado del oso y del león
lo iba a librar de este filisteo incircunciso. Yo no sé cuántas batallas has peleado en la vida, cuántas victorias Dios te ha dado en la vida. Recuerda que ante este Goliat, Dios también te dará la victoria. Por eso, iglesia, unámonos, no solo en oración, no solo en ayuno, sino en predicar la verdad que va a contrarrestar cualquier enemigo, por más grande y gigante que parezca a nuestros ojos. Porque la percepción de Dios no es la misma que nosotros. Pero Dios nos anima a poder ver en las cosas como Él las ve. Él, antes de ver a este coronavirus, como muchos lo ven, Él lo ve como un caso resuelto. Vamos a salir de esta situación, pero tenemos que vencer el temor. Entonces, amada iglesia que me estás viendo y oyendo en esta mañana, yo quiero animarte. Número 1, dice que el Espíritu Santo es la evidencia de que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Por eso dice en el verso 13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¡Wow! Esto está interesante, nos ha dado de su Espíritu. La evidencia de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él es que nos ha dado su Espíritu. Su Espíritu representa al Padre y al Hijo. Jesús dijo, vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. Dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el Padre enviará al Consolador para que esté en ustedes y con ustedes para siempre. Entonces, la evidencia de que Dios permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en Él es que tenemos el Espíritu Santo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, has sido sellado con el Espíritu Santo, eres propiedad de Dios, estás bajo un nuevo pacto. Ya no en el pacto como los judíos que tenían que matar un animal y poder poner la sangre del animal en los linteles de sus casas para que cuando viniera el ángel de la muerte pasara de largo. No, nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto, estamos bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y el diablo sabe que esa sangre está fresca y está vigente en la vida de su pueblo, en la vida de la iglesia. Entonces no hay de qué temer. ¿Cuál es la evidencia de que Dios sigue estando en nosotros? Que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, Romanos 5:5 dice que y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si el amor vence al temor y Dios es amor y su Espíritu está en nosotros, quiere decir que el poder de Dios está en nuestra vida para vencer. Entonces, la primera evidencia de que Dios sigue estando con nosotros aún bajo esta contingencia del coronavirus y de lo que pueda venir es que Dios está con nosotros y en nosotros. Recuerden que el templo donde la iglesia se reúne se ha cerrado, pero nosotros somos la iglesia donde Dios habita y donde Dios está. Y donde se mueva un cristiano, se mueve Dios con ese cristiano, se mueve Dios con esa cristiana. Entonces, tengamos en cuenta que Dios vence el temor. Y ese temor, esa ausencia de Dios que el diablo quiere poner en nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, los cristianos, tenemos que vencerlo, tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. La iglesia no puede caminar con temor. La iglesia no puede tenerle miedo a la muerte porque la muerte fue vencida por la vida que es Jesús. Y como dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. El que realmente tiene la seguridad de ser salvo, no importa. Recuerde que Dios da la vida y Dios la quita. Quizás a algunos les tenga que tocar morir con el coronavirus y a otros no. A otros les va a tocar morir en otra circunstancia, en otra situación. Lo importante no es terminar la vida en la tierra, sino continuarla en el cielo. Entonces, cuando uno tiene esa seguridad y esa confianza de que Dios está en uno, entonces vamos a poder vencer al temor. El segundo punto interesante es que la obediencia
a su palabra, nos asegura que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta lo que dice aquí en el verso 14, en el verso 15, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice aquí, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora, qué importante es que nosotros entendamos algo, que la obediencia a la palabra nos hace sentir la seguridad de que Dios permanece en nosotros. Mucha gente, y esto usted lo va a poder apreciar, mucha gente que hoy siente miedo, que ahora han caído en esta ola de pánico, en esta ola de psicosis mundial a raíz de esta peste, de este virus, de esta pandemia, es porque no están caminando en la palabra, no están siendo obedientes a la palabra, porque el Señor Jesús ha prometido esa protección para los que realmente viven la palabra, no los que las estudian, no los que debaten, sino los que realmente viven la palabra. Porque Él dijo, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él. Ahí está. El que permanece en mí, mis palabras permanecen en Él. Pidan todo lo que quieran y mi Padre se los va a dar. Entonces, cuando yo estoy seguro de que la palabra no solamente es un libro de historia, sino es un manual de vida, cuando yo lo poco mucho que sé de la palabra lo pongo en práctica, cuando no tengo una fe académica, sino tengo una fe sobrenatural, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero no solamente tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Entonces, cuando yo obedezco la palabra, cuando yo camino en ella, eso dice la Escritura que me da a mí la seguridad de que Dios permanece en mí y yo permanezco en Él. Entonces, si yo estoy haciendo mi parte, Dios va a hacer la suya. Pero mucha gente hoy tiene miedo porque la palabra solo le sirve para limpiar los oídos. Le sirve solamente para debatir. Hoy hay tanta gente que yo veo en las redes sociales debatiendo. Unos opinan una cosa, otros opinan otra. Como dijo el presidente de la nación, hoy hay locutores, hoy hay periodistas, hay diputados que saben más que los médicos, saben más que los especialistas. Y porque hoy todos queremos ser dueños de la verdad, pero no queremos vivir en la verdad. Entonces, la segunda evidencia, la primera es que el Espíritu Santo está en nosotros, la segunda es la obediencia a la palabra. Y miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 al 24. Dice estas palabras: y en esto conocemos que somos de la verdad. Interesante. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Ahora es el tiempo para que realmente le demostremos a Dios qué tanto conocemos la verdad, vivimos en la verdad y somos de la verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Esto es interesante. Antes que este coronavirus viniera a la tierra, a afectar al mundo, Él ya sabía lo que iba a pasar. A Dios no lo sorprende nada. Nosotros creemos que Dios es sorprendido por las cosas que pasan. No, por eso Él dejó la palabra, para que la iglesia no se sorprenda. Me llamaba mucho la atención lo que predicaban en estos días en las redes sociales, que muchos pastores decían, si a un cristiano lo ha sorprendido lo que hoy está pasando, es porque no lee la Biblia. Porque si leyera la Biblia y conociera la palabra, no lo sorprendería, porque son cosas que deben pasar. Yo meditaba en el capítulo 24, de Mateo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, dinos cómo será tu venida, cuáles serán las señales. Ellos querían tener la premisa de lo que iba a pasar.
Pero una de las cosas interesantes es que cuando Jesús les está hablando, en medio de la conversación le dice, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Pero no será el fin, pero es necesario. Entonces la iglesia tendría que saber que esto es necesario que pase, pero no para caer en temor, en psicosis, sino para que sepa que Jesús lo que prometió, lo que profetizó, se está cumpliendo, y eso a la iglesia le tiene que dar de alguna manera la seguridad que lo que está escrito se va a cumplir. No tiene que estar sorprendida. Los que se han sorprendido son los que realmente no están viviendo en la verdad, no están creyendo en lo que Jesús dijo. Si nosotros creyéramos en lo que Jesús profetizó, no las profecías que ahora hay, que son las profecías buenas, bonitas y baratas, las profecías que alimentan el ego, que mueven las emociones de la gente, sino las profecías como las que Dios mandó al pueblo de Israel. Tantas profecías que el pueblo rechazó porque no eran las que querían escuchar. Por eso cuando Jesús llora frente a Jerusalén, le dice, ay Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que te resistes a escuchar mi verdad. Pero al pueblo le gustaban las profecías que de alguna manera endulzaban sus oídos y los motivaban, los inspiraban, los animaban, pero no los direccionaban hacia lo que Dios quería que supieran. Entonces, por eso es que le dice, es necesario que esto acontezca. Pero no tienen que estar ustedes sorprendidos, esto va a pasar. Pero al mismo tiempo les empieza a decir de ciertos sucesos que van a venir, que están pasando. Unos ya pasaron, otros están pasando y otros van a pasar. Pero le dice, cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Lo que nosotros tenemos que hacer no es alarmarnos por lo que está pasando, es hacer nuestro trabajo en medio de lo que está pasando y es predicar el evangelio. Si queremos decirle a la gente que va a venir el fin va a venir. Cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. No tenemos que estar esperando profecías, revelaciones, porque ya está. La revelación es la palabra. Necesitamos iluminación en la revelación para que podamos creer en lo que está pasando. Por eso es importante lo que sigue diciendo Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 al 24. Y dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos, mire qué dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, que cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir porque guardamos sus mandamientos y hacemos. ¿Qué está hablando? Está hablando de la obediencia. La obediencia es una evidencia de que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y préstele atención a lo que dice. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, aquí está hablando de la palabra guardar. ¿Qué es la palabra guardar? Creer y obedecer. Pero interesante, dice, este es el mandamiento, que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en Jesús, que creamos. Estos son momentos para creer. Yo sé que hay un poco de controversias que se han estado manifestando, que si los pastores cierran la iglesia, ¿dónde está su fe? Si la abren, ¿dónde está su responsabilidad? La cosa es que nunca va a encontrar usted que la gente esté conforme. Pero aquí nos está hablando de que nosotros tenemos que creer en el nombre de su Hijo. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por debajo de ese nombre están todas las cosas. Por encima de ese nombre no hay nada. Entonces, por debajo de ese nombre que ha sido dado sobre todo nombre, está el nombre de este virus, de esta pandemia, de esta epidemia, llamémosla como sea. En ese nombre todavía se sanan enfermos, en ese nombre todavía se liberta a la gente, en ese nombre se resucitan muertos, en ese nombre. Ese es un nombre
en el cual tenemos que creer. No es cualquier nombre. Muchas veces usamos el nombre de Jesús para cualquier cosa y ponemos en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús aquello. No, estos son los momentos para mencionar el nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que ahora se habla más del coronavirus, ahora se habla más de la economía mundial y no se está nombrando ese nombre. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, el temor se debe ir. En ese nombre se vence el temor, se vence la enfermedad. En ese nombre los demonios tienen que salir. Pero la iglesia necesita creer en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que toda esta situación que puede estar viviendo en su casa, en su trabajo, donde sea. Ayer andábamos en un centro comercial y se veía una soledad. Se veían los empleados de los negocios con su cara de tristeza, fastidio, estar todo un día y que no entren personas, porque ese es el lema, quédate en tu casa. Ok, obedecemos a lo que el gobierno dice, pero no nos quedamos quietos, no nos quedamos con la boca cerrada. Pablo y Silas estuvieron encarcelados por predicar el evangelio. Los metieron a una celda, ni siquiera celda. Se dice que estaban en la parte de atrás de la celda, donde todo el excremento y la orina de las cárceles iba a parar. Y ahí, donde estaban atados de pies y de manos, ellos comenzaron a orar, comenzaron a alabar y adorar a Dios. Iglesia, yo te invito a que en tu casa alabes a Dios, adores a Dios, que puedas alimentar tu fe. No dejes que el miedo, si vas a ver noticias, las noticias te tienen que servir para incrementar tu fe, para incrementar tu alabanza, tu adoración, tu búsqueda de la presencia de Dios, no para decir qué vamos a hacer, a dónde vamos a llegar. No, no es para que exaltes al diablo, sino para que exaltes a Dios. Y por eso es que la tercera evidencia de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, es que el amor de Dios en nosotros nos da la confianza para enfrentar y vencer el temor frente a cualquier circunstancia que pueda acontecer en nuestra vida en el nombre de Jesús. El amor de Dios. Yo no sé hasta dónde puedes visualizar lo que es el amor de Dios. Yo cuando leo Juan 3:16 y dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Cuando uno ve la inmensidad, la dimensión, la profundidad, la altitud de lo que es el amor de Dios, que el único hijo que tenía lo entregó para poder rescatar lo que más amaba. Y cuando uno ve eso, cuando uno ve la inmensidad del amor de Dios y uno dice, si Dios pudo hacer eso por mí sin yo merecerlo, ¿cómo no me va a proteger de una pandemia? ¿Cómo no me va a proteger de una situación económica como la que se está viviendo? No tenemos que estar pensando en malas noticias. Tenemos que abrazar las buenas noticias que son la palabra, porque la palabra habla de crisis, habla de guerra, habla de epidemias, habla de situaciones adversas, pero también habla de un Dios que guardó y cuidó a su pueblo. Entonces, si tú y yo podemos ser conscientes del amor que Dios nos tiene, nosotros podemos darnos cuenta que podemos enfrentar y vencer el temor frente a cualquier circunstancia, frente a una pandemia mundial como esta, frente a una recesión económica, frente a una enfermedad, frente a un conflicto en la familia. No hay de qué temer, tenemos que tener la confianza, porque Dios nos ama tanto que Él es capaz de dar a su Hijo, llevarlo a una cruz, permitir que lo flagelen, que lo maltraten, que lo dañen, que lo ultrajen, que lo escupan, que se burlen de Él. Todo eso lo permitió por amor. ¿Por qué? Porque nos amaba tanto que Él hizo lo que estaba a su alcance y más allá con tal de rescatar a la humanidad. Así es que yo te animo, por favor, que entiendas algo. El Espíritu Santo es la evidencia. Si el Señor, si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tienes el Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, puedes obedecer la palabra, porque solo no puedes, pero Él te ayuda, Él te enseña y te recuerda. Dice Juan 14:26, que Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que nos ha dicho.
el Espíritu Santo nos enseña a obedecer la palabra de Dios. Lo tercero es el amor de Dios en tu vida. El amor de Dios en tu vida hace que recuerdes las promesas que Dios nos ha hecho, que frente a cualquier situación. Es más, el mismo rey David escribió el Salmo 34 y dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, Salmo 34:1, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo que estaba diciendo es: no importa lo que venga, no importa lo que pase, sea el enemigo que tenga enfrente, yo lo voy a seguir alabando, yo lo voy a seguir exaltando, yo no voy a temer porque Dios estará conmigo. Cuando Dios le permite escribir el Salmo 23, dice la Escritura: aunque ande en valle de sombra y de muerte, Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe qué estaba diciendo David? David estaba diciendo que Dios le iba a servir la mesa enfrente de los que lo estaban angustiando, de los que lo estaban oprimiendo. En otras palabras, Dios se encarga de mostrarle a nuestros enemigos que nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Y Él nos ama tanto que Él hace lo que sea por dejar avergonzado al diablo y decirle al diablo: has querido oprimirlos, has querido intimidarlos, has querido infundirles miedo, pero no podrás, porque yo los amo tanto que yo les prometí estar con ellos en las buenas y en las malas, en todo momento. Ellos son mi pueblo, están marcados con el sello de mi presencia y no puedes tocar un cabello de su cabeza. Entonces, cuando nosotros nos acordamos de lo que dice Romanos capítulo 8, verso 31 y verso 32, y con esto termino. Romanos capítulo 8, verso 31 y 32, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Y esto es lo que la iglesia tendría que hacer hoy. Y quiero que abraces esta promesa, por favor. Quiero que tú que estás mirando a través de este video, que estás oyendo a través de este audio, puedas hacerte esta pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿El coronavirus? No. ¿La recesión económica? No. ¿El pánico, el diablo? No. ¿Quién? Y él está haciendo una pregunta: ¿quién contra nosotros? Y dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Con él. Aquí nos deja claro el mensaje: el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Pero si tienes a Cristo, tienes que tener en cuenta lo que el apóstol Pablo dice: ¿cómo no nos dará con él? Con él nos da la protección, con él nos da la seguridad, con él nos da la confianza, con él lo tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer? Se están acabando las cosas en el supermercado, no te preocupes, porque dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que les haga falta. Mi Dios suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. A sus riquezas, no a lo que hay en la tierra, no a la recesión, a la crisis, a la falta de víveres, no. A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hablaba con mi esposa y mi esposa muy asombrada y al mismo tiempo muy triste por lo que vimos ayer en los negocios, cómo se van a sostener, cómo van a pagar empleados, cuántos desocupados van a haber. ¿A dónde vamos a llegar? Y yo le decía, cuando Abraham e Isaac quisieron bajar a Egipto porque estaban viviendo una gran necesidad, una gran hambre, Dios los detuvo y les dijo: no, ustedes quédense aquí porque aquí yo los voy a bendecir. Isaac se atrevió a sembrar aquel día en el desierto, aquel año, y dice que cosechó al 100 por 1 en el desierto, donde nadie se atrevería a hacer nada. Isaac le creyó a Dios y fue bendecido por Dios. Entonces, iglesia, son tiempos para decirle a Dios: yo te creo, yo voy a ser preventivo, yo me voy de alguna manera voy a acatar todo lo que el gobierno está diciendo, pero no van a permitir. Quizás los templos o los auditorios se cerraron, pero no van a cerrar
mi boca, no van a impedir que yo te alabe, te adore, te exalte y que el temor venza. No, porque yo creo que Dios vence al temor. Si venció al diablo, ¿cómo no va a vencer al temor? Si venció al diablo, venció a la muerte, venció a la enfermedad, ¿cómo no va a vencer este coronavirus? Así es que, iglesia, son tiempos para salirse de la barca y caminar sobre lo natural. 12 podrían haber tenido la experiencia, pero solo uno se atrevió. Muchos hablamos de que Pedro, porque dudó, se ahogó, pero a mí me gusta hablar más de que Pedro caminó sobre las aguas. Es el tiempo que en medio de las tormentas nosotros miremos a Jesús y caminemos sobre lo natural. Sobre lo natural. Lo que está pasando es algo natural, pero nosotros podemos estar por encima de lo natural si miramos a Jesús y creemos que Él venció la muerte y hoy vive y vive para siempre. Y termino. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice: en el amor no hay temor. O hay una cosa o hay otra. Si el amor de Dios está en nosotros, no hay temor. Y si hay temor, no puede estar el amor de Dios. Ahora dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde dice la Escritura, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es el cierre del mensaje. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es la palabra perfeccionado? No ha desarrollado. Y estos son los momentos donde nosotros tenemos que desarrollar nuestra fe. Estos son los momentos donde debemos tomar la palabra y caminar sobre ella. Y decir lo que dijo el salmista en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Todas estas bendiciones tuve porque guardé tu palabra. Y el apóstol Pablo nos anima en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo. Nos recuerda estas palabras con las que yo quiero terminar este mensaje y orar para que podamos darle ese lugar a Dios en nuestra vida y que el temor, una vez más, sea vencido por el amor, sea vencido por Dios. Romanos 8:35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, corremos peligro durante todo el tiempo, no en un tiempo de cuarentena, de 14 días, de una pandemia. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ya no es peligro, simplemente corremos peligro, pero de muerte. Y dice, antes, y esto es lo que tenemos que creer, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estas son las palabras de la iglesia, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de ese amor. Ni el coronavirus, ni las posibles situaciones económicas que se vienen al país. No estoy diciendo que hay que ser una persona negligente, irresponsable. Oiga las noticias, infórmese, pero no crea todo lo que le quieren vender a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Hay muchos intereses detrás de toda esa información.
Pero esta información que yo le estoy dando en este momento a través de este video, esta información es la verdad. En este libro va a encontrar no solo la palabra que le informa, sino también la palabra que lo corrige, pero también la palabra que lo bendice. Así es que usted que está ahí, hoy nos recuerda el Espíritu a través de la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Cada día que nos levantemos, el Señor nos recordará y nos dirá: no temas. Estamos en cuarentena, no temas. Estás encerrado en tu casa, no temas. Hay riesgos de que te quedes sin trabajo, no temas. Yo estoy contigo. Y cuando Él dice: yo estoy contigo, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Por eso te digo: no temas, yo te ayudo. La ayuda de Dios es suficiente. La ayuda de Dios es necesaria. Con Dios no nos faltará nada. Sin Dios nos faltará todo. Así que le animo, ahí donde está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Levante sus manos y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este hermoso día que nos has dado, Señor, aunque no estamos reunidos todos como normalmente lo hacemos, pero estamos en nuestras casas, en nuestros hogares. Estamos, Señor, en lugares donde a través de la tecnología podemos recibir una palabra, podemos recibir un mensaje. Señor, a través de el internet, de las redes sociales, Señor, de plataformas digitales, Señor, podemos recibir una palabra o una guía que nos trae esperanza, confianza. Señor, que en medio de esta crisis social, esta crisis mundial, todavía hay esperanza. Tu palabra no pasará. Tú dijiste: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El profeta dijo: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así como desciende la lluvia y la nieve y riegan la tierra y la hacen germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que para que lo que fue enviada prosperará y hará lo que yo quiero. Señor, que esta palabra que está llegando al corazón de todas estas familias, Señor, esta palabra que está trayendo quebranto, Señor, a los corazones, esta palabra, Señor, que está trayendo luz en la oscuridad, esta palabra que está trayendo valor en medio del temor, esta palabra que está bendiciendo, Dios, la vida de aquellas personas que se encontraban bajo una nube de temor, que puedan abrazar tu palabra, tu presencia y tu poder, y a partir de hoy, Señor, puedan salirse de la barca, caminar hacia ti, mirándote a ti, no mirando las circunstancias, no mirando la situación, sino mirándote a ti, creyendo en tu nombre, creyendo en ti, que eres el vencedor, que eres el Señor, que eres el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de los siglos de los siglos. Y como dijo Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Dios, por darnos esta hermosa oportunidad. A través de este video, bendigo, Dios, todas las familias que están escuchando este audio, este video, y oro por sus necesidades. Presento delante tuyo todas las necesidades que puedan tener mis hermanos, las familias, Señor, en todo el mundo, porque este video no solo se va a ver aquí en México, sino que se va a ver en todo el mundo, porque la gente necesita, en medio de tantas malas noticias, escuchar buenas noticias. Padre, te pido que extiendas tu mano de poder, tu mano de amor y de misericordia, que tomes peticiones, necesidades y las suplas conforme a tu palabra, conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde algo. La Escritura dice que somos más que vencedores.
¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Que Dios los bendiga. Gracias y que tengan un bonito día.